Este semestre que pasa, pues hice la práctica de excelencia en la Gobernación de Antioquia y en la Secretaría de Minas más específicamente. Este video, como es para el encuentro de saberes que tendremos en razón pues, de las prácticas y que va a ser de manera virtual por la pandemia, les vengo a traer un tema que encontré problemático cuando estaba realizando mis prácticas. Como sabemos, es de derecho minero y el derecho minero no es una cátedra común en las facultades de derecho. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera tranquila, dinámica, para que se entienda el tema y su importancia, su relevancia académica. Entonces, el tema es referente al rechazo que se viene dando de parte de la Secretaría a las propuestas de contrato de concesión minera en las áreas estratégicas mineras. Ya vamos a explicar bien de qué se trata. Entonces, por medio de las resoluciones 180, 241 de 2012 y 0045 de 2012, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, se delimitaron y declararon 20.471.146 hectáreas del territorio nacional como áreas estratégicas mineras. ¿Con qué objetivo se hicieron estas resoluciones y se declararon estas áreas? Con el objetivo de adelantar los procesos de selección objetiva de que trata el artículo 108 de la Ley 1450 del 2011 para los minerales determinados como estratégicos. ¿Qué pasa? La resolución 18241 se publica en el diario oficial el 24 de febrero de 2012 y en ella se establece el término para adelantar el proceso de selección objetiva. Este no puede superar los 5 años, por lo que su vigencia no superaría el 24 de febrero del 2017. ¿Por qué? Porque ya vimos que fue en 2012 que se inscribió y se publicó pues esta norma. Entonces se estableció expresamente que luego de ese plazo escrito que les digo hasta el 24 de febrero del 2017, quedarán libres para ser contratadas mediante el Sistema General de Concesión de que trata el Código de Minas. Entonces ya no serían por este proceso de selección objetiva, sino que se irían ya por el proceso regular que está en la Ley 685 del 2001, Código de Minas. A su turno, para las áreas creadas mediante la resolución 0045 de 2012, se adoptó inicialmente un periodo de 10 años para la adjudicación. Pero ¿qué pasa? Entonces se iría hasta el 2022. ¿Qué pasa? Sale la sentencia T766 del 2015, donde la Corte Constitucional deja sin valor y sin efecto las resoluciones que habían declarado y determinado las áreas estratégicas mineras. Entonces la Corte indica que se ha señalado de forma reiterada en la jurisprudencia que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales reviste el carácter de fundamental, cuestión que tiene importantes implicaciones, al permitir, por ejemplo, que su protección se reclame por vía de tutela, aunque se trate de un derecho de titularidad colectiva. Así las cosas, para esta corporación, no cabe duda que las resoluciones número 18241 de 2012 y la 0045 de 2012, pese a ser medidas administrativas de carácter general, afectan directamente a las comunidades afrodescendientes, que ahora están demandando pues por sus derechos, o lo hicieron en el momento en que sale esta sentencia. Por consiguiente, debía consultarse con ellos de manera previa a la expedición de la norma, porque al declarar y delimitar esos territorios colectivos como áreas estratégicas mineras, se modificaron unilateralmente el destino económico y productivo que tenían pues las áreas estratégicas, que eran el territorio colectivo de las comunidades. Entonces, cuando se modifica unilateralmente ese destino económico y productivo de los terrenos, se establece que serían objeto de ese proceso de selección objetiva que les había comentado anteriormente, el cual termina con un contrato de concesión con un particular para la explotación minera. ¿Qué pasa ahí? Se crea una restricción para el uso y se impone un modelo de desarrollo extractivista, ¿cierto? Que tal vez estas comunidades no quieran, o que si quisieran, aún así debieron haber sido consultadas previamente. Entonces estamos en eso. Salen dos resoluciones que declaran y delimitan las áreas estratégicas mineras para concesión por selección objetiva, pero no fueron consultadas algunas de las comunidades que habitan esos territorios, ¿cierto? Bueno, luego de este pronunciamiento siguieron algunos particulares y empresas mineras pidiéndole la concesión de estas áreas a la Gobernación de Antioquia, pero ya no como áreas estratégicas mineras,
sino como por el proceso regular, que era lo que debía pasar según la validez pues, que tendría la norma solo hasta 2017. Y después de la sentencia, que ya no tendría validez pues estas dos resoluciones, porque quedarían sin efecto y sin valor, entonces se surten por el trámite general del Código de Minas estas peticiones de concesión, pero la Secretaría de Minas, actuando como delegada del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería, continúa negándolas. Lo malo es que ahora sin un fundamento legal, cosa con la cual la Secretaría, aunque no esté de acuerdo, debe seguir actuando como delegada, que es cierto. No, ella no tiene potestad para decidir sobre estos temas, sino que todos son lineamientos y directrices que vienen desde la agencia y desde el ministerio. Entonces, la gente continúa pidiendo la concesión de áreas, porque ya no son áreas estratégicas mineras, ya no deben ser por selección objetiva, sino que por el trámite general, y la agencia sigue negándola en conceptos técnicos de transformación y migración de áreas. Entonces, les doy un ejemplo. Hay unos cuadros que indican la capa que se está pidiendo, el expediente que hay ahí, los minerales que se van a explotar y el área en celdas. ¿Qué pasa? Cuando la gente está pidiendo estos trámites, aún le aparecen como celdas superpuestas las áreas estratégicas mineras. Mientras que estén esas áreas superpuestas con las áreas estratégicas mineras que realmente no tienen validez, pues no se puede conceder, ¿cierto? Porque el sistema geográfico técnico que concede las áreas no lo permite aún, ¿cierto? Procediendo entonces a rechazar y archivar las propuestas que se estuvieran pidiendo donde se concurrieran con esas áreas estratégicas. Ahora bien, esto se comportaría como un desacato directo a la sentencia T766 de 2015, ya que si procedemos con la revisión de esa providencia, pues no deberían seguir rechazando y archivando las propuestas que estén en estas áreas, porque ahora no hay un sustento después de que esta sentencia invalida ambas resoluciones. Entonces, vamos a ver un poco lo que dice la Corte Constitucional expresamente al no estar de acuerdo con la decisión de objeto de revisión. Bueno, en esta sentencia se procede con la revisión de una providencia proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, sección cuarta del 16 de diciembre de 2013, donde se concede el amparo respecto del derecho fundamental a la consulta previa a las comunidades accionantes, suspendiendo transitoriamente los efectos de las resoluciones 182/41 y 0045 del 2012, en cuanto a la delimitación de varios bloques, de lo que ya les había explicado, áreas estratégicas. La medida adoptada por el Consejo de Estado solo estaría vigente hasta que el juez competente estudiara la legalidad de dichos actos administrativos con un pronunciamiento de fondo. En el citado fallo, la Corte Constitucional manifiesta expresamente no estar de acuerdo con la decisión objeto de revisión al considerar que con la medida de suspensión provisional adoptada por el Consejo de Estado no se estaría garantizando la protección definitiva del derecho a la consulta previa de estas comunidades demandantes. Y voy a citar la sentencia. Ahora, en todo caso, si la sala de la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, al resolver el recurso de súplica, decidiera confirmar el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional, este no garantizaría la protección definitiva del derecho a la consulta previa de las comunidades demandantes, pues según el artículo 235 de la Ley 1417 de 2011, el demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar, prestando caución a satisfacción del juez o magistrado ponente en los casos que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar. Tampoco comparte esta Corte el argumento planteado por el Consejo de Estado al resolver el recurso de impugnación, según el cual en el caso concreto el trámite de la consulta previa con las comunidades demandantes solo debe efectuarse antes de que se ejecuten los actos preparatorios del proceso de selección objetiva del concesionario minero, bajo el entendido de que es la adjudicación de los bloques mineros la medida que afectará directamente a dichos grupos étnicos.
¿Qué pasa aquí? El Consejo de Estado está diciendo, es que no se estaba negando ese derecho, sino que ese derecho a la consulta previa se va a hacer en la medida que se vayan concesionando estas áreas. Lo que explica la Corte Constitucional es que no debe ser así, sino que antes de la promulgación de esa norma, de la publicación de esa norma, se tiene que hacer la consulta previa de esas comunidades, porque va a estar ofertado a las personas que quieran hacer parte del proceso de selección objetiva. A partir de los argumentos con solo... Qué pena. Porque de esta manera se pone en riesgo, así sea latente, su subsistencia, su identidad étnica y cultural, sus usos, valores, sus costumbres, tradiciones, sus formas de producción y la apropiación del territorio, además de la cosmovisión y la historia de cada comunidad. Así pues, entonces la Corte Constitucional catalogó como errada la posición de las autoridades mineras frente a los argumentos invocados para omitir esa consulta previa para la creación de las áreas estratégicas mineras. Bueno, en conclusión, considera la Sala que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería vulneraron los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica, a la participación ciudadana de las comunidades y, por medio de estas resoluciones, declararon y delimitaron áreas estratégicas mineras sobre territorios colectivos. En vista de que dichas entidades, aun cuando las decisiones adoptadas en los mencionados actos administrativos podían afectar directamente a los accionantes, no cumplieron con el deber de consultarles previamente, lo que les he venido explicando. Por lo anterior, procede la Corte a realizar una revisión más profunda a efecto de establecer si resulta imperativo el desarrollo de un proceso de consulta previo o la expedición de las resoluciones que crearon esas áreas estratégicas mineras. Y si la ausencia de ese procedimiento se traduce en una afectación de esos derechos fundamentales a las comunidades, concluyendo que sí se hace necesario tutelar los derechos a la consulta previa, al territorio, la diversidad, bueno, y todos los anteriormente expuestos a ustedes. Por lo que decide levantar la suspensión de términos que había decretado el proceso de Estado. Segundo, revocar por las razones expuestas en la providencia el fallo judicial proferido por el Consejo de Estado y en su lugar tutelar con efecto intercomunis los derechos a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica, a la participación ciudadana. Tercero, dejar sin valor y sin efecto las resoluciones 180-241 y 0045 de 2012 y la resolución 429 del 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, bueno, entre otros, porque como les dije antes, pues fueron 20 millones de hectáreas las que se declararon como áreas para estos procedimientos. Bueno. Dada la claridad que deja en la decisión la Corte Constitucional de dejar sin valor y sin efecto las resoluciones, no existe una forma diferente de interpretar dicha decisión, ¿cierto? Entonces, después del fallo, esas resoluciones carecen de cualquier efecto vinculante y no pueden seguir generando efectos. ¿Qué pasa? Han seguido generando efectos tanto en los procesos nacionales como en los procesos de la Secretaría de Minas, porque esta es una delegada, y mientras que el Ministerio y la Agencia Nacional de Minería no dispongan dejar sin validez estas resoluciones y poder conceder esas áreas de nuevo, que no sigan siendo áreas concurrentes para rechazar las propuestas de concesión, sino que se sigan pues brindando el proceso normal, el proceso regular que está constatado en el Código de Minas, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿cierto? Es como un desacato directo, digámoslo así. Cabe aclarar que dicha decisión fue adoptada con efectos intercomunis y advirtiendo a las autoridades mineras que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo, informado de las comunidades indígenas y afro que habitan los territorios que se pretendan declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras. Sin embargo, no en estas resoluciones, deben ser otras resoluciones nuevas y en caso de que eventualmente se fueran a delimitar o a declarar, se debe hacer una consulta previa a la publicación de la norma.
Considerando pues todo lo que les he dicho, no existe una justificación válida para que la Agencia Nacional y el Ministerio, y en consecuencia la Secretaría por delegación, pretenda mantener los efectos de esas 3 resoluciones que han quedado invalidadas. Entonces, bueno, se constituye ese desacato. Ahora, el decreto ley 2591 del 91 tiene por objeto reglamentar el mecanismo de la tutela y consagra en el artículo 52 lo siguiente: desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiera señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar. Por lo anterior, de no revocarse esas resoluciones esas resoluciones de rechazo que la gente ha venido, la cual la gente ha venido siendo sujeto pasivo, ¿cierto? Receptora de los rechazos a sus propuestas. Entonces el despacho puede ser, la secretaría y la agencia puede ser objeto de imposición de sanciones, ¿cierto? Porque la gente está buscando la reivindicación de esos derechos a contratar de manera normal y pues para que se cumplan efectivamente los derechos que tienen, ¿cierto? Que se les deberían tutelar en razón de ese fallo en ese fallo de la Corte Constitucional. Bueno, cabe además otro argumento con estas resoluciones, y es la pérdida de ejecutoriedad de la resolución 180241. Si bien la 0045 iría hasta el 2022 y ahora está sin validez y sin producir efectos, la resolución 180-241 del 2012 iría nomás hasta el 2007, como fue pues expuesto anteriormente. La propuesta de referencia, entonces, el parágrafo tercero del artículo segundo de la resolución 180-241 del 2012 indica que vencidos los 5 años de que trata el mismo, sin que se hubieran adjudicado parte de la totalidad de las áreas o no se encuentren en el proceso de adjudicación, estas quedarán libres para ser contratadas mediante el Sistema General de Concesión de que trata el Código de Minas. Ahora, tras haberse publicado la resolución el 24 de febrero del 2012, encontramos que el plazo de 5 años para realizar esos procesos de selección objetiva se cumplió el pasado 24 de febrero del 2017 y a la fecha dichos procesos no fueron tramitados por parte de la autoridad minera. Entonces, les explico rápidamente. Tenían 5 años para comenzar esos procesos de adjudicación, no se comenzaron. Entonces, aparte de que tiene una pérdida de ejecutoriedad porque está expresamente escrito en la ley que después de 5 años se liberarán las áreas, también tenemos el artículo 91 del CEPACA, que lo que nos dice es pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutados en los siguientes casos. 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho de derecho. 3. Que es la parte importante, cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que corresponden para su ejecución, lo cual pasó con la autoridad minera. Publica la resolución, pero al cabo de esos 5 años no realiza los trámites o procesos pertinentes para realizar la adjudicación por el proceso de selección objetiva. Bueno, esto... la mayoría de personas que han interpuesto las propuestas en estas áreas y que les han sido rechazadas también han invocado que es una violación directa al principio de legalidad, porque el principio de legalidad es aquel en virtud del cual todas las actuaciones de las autoridades públicas están sujetas a la ley. Esto implica que cada uno de los actos deben estar conformes o sometidos a ella, so pena de carecer de validez jurídica. Este principio ha sido reconocido y consagrado como de obligatoria observancia para las autoridades del Estado colombiano, desde la adopción de la cláusula del Estado Social de Derecho contenida en el primer artículo de la Constitución
y hasta la consagración que se hace en el artículo 84 de la misma, que establece: cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentadas de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Ahora bien, en el artículo 274 del Código de Minas, cuando hablamos del rechazo de las propuestas de contrato de concesión minera, se dan las causales por las cuales se podrían rechazar, y una de las causales es que no haya área susceptible de otorgar, ¿cierto? Entonces, en tanto el sistema de la Agencia Nacional de Minería y por tanto el de la Secretaría de Minas sigan contraponiendo o superponiendo las áreas estratégicas mineras a las nuevas propuestas y negándolas, rechazándolas, pues se van a estar violando derechos, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos, esto es como el problema que se viene dando para el otorgamiento de áreas que concurrieren con esas resoluciones que ahora carecen de validez. La Secretaría de Minas está de acuerdo en que se deben velar por los derechos de los proponentes y dejar sin efectos y sin validez jurídica estas dos resoluciones para poder empezar a conceder todas esas hectáreas que están delimitadas como áreas estratégicas mineras. Sin embargo, están pues en unas conversaciones con el Ministerio de Minas y con la Agencia Nacional de Minería para poder conceder estas áreas, porque es claro pues que al dejarse sin efecto las resoluciones se deberían conceder. Entonces, para no entrar en problemas de desacato de la norma, de afectación, porque no se está teniendo en cuenta la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, y bueno, de desacato también a la orden constitucional. Entonces, ese es uno de los problemas que hallé en mi práctica en la gobernación de Antioquia. Tuve que estudiar mucho, tuve que leer sentencias, resoluciones y demás, pero como ven, es un hecho que afecta a comunidades, derechos fundamentales, también de privados, no solo de comunidades, sino también de privados, que tiene que ver con la parte administrativa, con el principio de legalidad, con la actuación administrativa en los tiempos adecuados, con la celeridad. Entonces, como es un tema muy completo, es un tema muy, muy, muy interesante, muy apasionante.